porque los tíos de Gladys entraron, el hermano Pedro, y ella entró. Y yo dije, pues la hermana Gladys con sus tíos. Oye, porque es idéntica, es gemela. Gloria al Señor. Cuidado que ella no beba y le cobren a usted. Bueno, alabado sea el Señor. Inmediatamente vamos a tener el mensaje de la palabra del Señor que está en los labios de la hermana Rodi. Aleluya, que nos está ayudando aquí junto a su esposo y su hijo aquí en esta obra. Hermana Rodi con nosotros. No está bien, aquí lo tengo. Amén, gloria al Señor. Aleluya, damos gloria al Señor esta mañana, amén. No cese su alabanza, ¿saben? Hay mucho que agradecerle a Dios. Al único y sabio Dios sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, todo el agradecimiento que hay en su corazón. Déselo a Él porque Él se lo merece, amén. Aleluya. De parte del Señor, ¿verdad? Siempre agradecida por la oportunidad dada, ¿verdad? Nuestro pastor Molina. Siempre damos gracias al Señor porque dice la palabra que de lo vil y de lo despreciable se agradó el Señor, ¿verdad? Y no porque lo merezcamos, ¿saben? Porque tal vez tenemos muchos defectos o a lo mejor hay alguien con mucha mayor capacidad que uno para hacer esto. Sin embargo, al Señor le place, ¿verdad?, darnos la oportunidad esta mañana. Y siempre le preguntamos a Dios qué es lo que tú le quieres hablar a tu pueblo, pero primeramente a mi vida misma. ¿Sí? Aleluya. Siempre le preguntamos al Señor esa responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Cada uno de los que nos paramos acá, no venir a exponer algo personal, ¿verdad? Una ideología personal, sino algo de la palabra del Señor. Y esta tarde, ¿verdad?, le voy a hablar con la ayuda del Señor un tema muy conocido, una historia muy conocida en la Biblia, Caín y Abel, ¿verdad? Yo sé que es una historia que desde que los que hemos permanecido en los caminos del Señor desde niños, lo que hemos estado desde niños, la hemos escuchado mucho, esta historia, Caín y Abel, y la hemos generalmente, ¿verdad?, se nos habla mucho de la ofrenda que presentaron ambos, pero hoy lo vamos a ver con la responsabilidad de un adulto, ¿verdad?, no como la historia que se nos platica cuando somos niños, porque sabe que en cada historia en la Biblia hay una enseñanza para nosotros. La misma palabra dice que todo lo que está escrito en ella es un ejemplo para nosotros. Los errores que otros personajes en la Biblia cometieron es una advertencia para mi vida, ¿verdad? El cómo Dios se manifestó en su vida, en su presencia, ¿verdad? Su presencia del Señor, cómo tomó su vida. El jueves, mirábamos en la escuela, en la clase, en la enseñanza, cómo Dios poseía, ¿verdad?, su Espíritu Santo, cómo poseía ciertas vidas y los embestía de su poder, de su fortaleza, de su gloria. Aleluya. Y esos hombres hacían grandes hazañas, ¿verdad?, porque el poder de Dios reposaba en ellos. Y qué maravilloso para cada uno de nosotros, ¿saben? Que ese poder que en ellos reposaba momentáneamente, ¿verdad?, por tiempo, ellos hacían proezas, hacían grandezas. Si eran miedosos, se les quitaba el miedo, ¿saben? Si tenían ciertos temores, ese temor se iba, porque el Espíritu de Dios los embestía de poder. Pero lo más hermoso, hermanos, y yo no sé si usted ha visualizado, aleluya, que ese Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Amén. Gloria. Diariamente está en nosotros. Sí. Somos, dice la palabra, templo de su Espíritu Santo. Alabado. Por lo tanto, estamos embestidos de ese poder diariamente, ¿sabes? Aleluya. Diariamente nosotros tenemos que luchar con nuestros temores y someterlos. Diariamente nosotros tenemos que luchar con esas cosas que nos seducen al pecado y someterlo, porque su presencia es la que mora en nosotros. Aleluya. Su presencia es la que está en nosotros. Por lo tanto, dice la palabra que Él no nos ha dado espíritu
de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿saben? Esas palabras de que no puedo vencer ese pecado, no puedo vencer eso que me seduce, no, la palabra dice que hay en nosotros algo llamado dominio propio, que Dios depositó en nosotros. Y esta mañana, hermanos, nuestro tema se llama El pecado está a la puerta, no lo hagas tu invitado, ¿saben? Vamos a hablar respecto a la historia de Caín y Abel. Le invito a que abra su Biblia en Génesis 4, vamos a leer del versículo 4 al 16. Yo sé que es una historia muy conocida, no la vamos a leer toda, ¿verdad? Pues por factor tiempo, pero yo sé que en la comodidad de su casa usted puede tomar, ¿verdad?, un momentito para repasar la historia. Y sé que cada vez que nosotros leemos la palabra del Señor, el Señor nos habla a nuestra vida. Amen. Aleluya. Génesis 4, del versículo 4 al 16. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No olvide esto. Y miró Jehová, dice, con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Amén. Puede tomar su asiento. Que el Señor añada bendición esta tarde a su palabra. Amén. Le decía yo, ¿verdad?, que como tema tenemos esta tarde: el pecado está a la puerta, no lo hagas tu invitado. Amén. Y vemos esta historia tan conocida, ¿verdad?, de dos hermanos, Caín y Abel, primogénito de Eva. Vemos también en esta historia, ¿verdad?, que hay muchas cosas, no solamente en lo que Caín fue el primogénito, ¿verdad?, sino que vemos que también a través de los días vividos, Caín tuvo esa enseñanza, ¿sabe?, de la adoración a Dios. La palabra dice que ellos vinieron ambos con una ofrenda a Jehová. Y vemos, ¿verdad?, que desde luego esa enseñanza pudo ser transmitida a través de sus padres, ¿verdad?, que tenían el conocimiento ya de una relación con Dios, que tenían el conocimiento, hermanos, una dicha tan especial, el poder hablar muy directamente con Dios, ¿verdad?, que eso solamente ciertas personas en la historia bíblica lo han podido experimentar. Y vemos que en ellos había ese privilegio que tuvieron, el poder hablar directamente con Dios. Pero también, hermanos, los padres de Caín experimentaron también por primera vez el pecado, cuánto nos separa de Dios. ¿Sabe? La desobediencia, cuánto nos separa de Dios. Y vemos que también eso se transmite a los hijos. Yo sé que como padres contamos mucho, ¿verdad?, nuestras vivencias que nosotros experimentamos, nuestras experiencias a lo largo de la vida. Nosotros le contamos a nuestros hijos,
Y les advertimos muchas veces, ¿sabe qué? No lo hagas, no hagas esto, porque mira, te puede ir mal o van a pasar consecuencias. Y vemos que esto pues aconteció en la vida de Caín, ¿verdad? Tanto tuvo ese conocimiento, ¿verdad? El tener una relación con Dios, el tener una adoración hacia Dios por parte de sus padres, pero también hubo, ¿verdad? El que le fue transmitido, ¿saben? Eva y Adán experimentaron el ser expulsados del paraíso, experimentaron, ¿verdad? Ese rompimiento que hubo, esa comunicación con Dios, experimentaron por primera vez, ¿verdad? De que cuando le fallamos a Dios, entra algo terrible en la vida del ser humano, hermanos. No es que lo tomemos a la ligera, ¿verdad? Yo sé que nuestra responsabilidad como hijos de Dios es seria, ¿sabe? Y quiero esta mañana de parte de Dios, ¿verdad? Hacer ese enfoque en la vida de Caín. Sabe que pudo haber experimentado muchas cosas lindas, pero no lo decidió así, ¿sabe? Él decidió pues irse por lo malo, ¿verdad? Decidió irse por otros placeres, decidió no escuchar la voz de Dios. Sabe que en esta historia podemos ver cómo en su infinita misericordia del Señor hace un acto de advertencia sobre la vida de Caín. El Señor sabía sus intenciones de Caín. A través de presentar la ofrenda a Dios, dice la palabra del Señor que su semblante decayó, ¿verdad? Porque su ofrenda no fue recibida. ¿Saben que me llama la atención mucho en esta porción bíblica? Que la palabra del Señor dice, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Hace una separación de las cosas. Pero no vio Dios, dice, con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Sabe, hermanos, que la adoración es tan importante en nuestras vidas? Nosotros que hemos ya tenido una relación con el Señor, Amen. Nuestra adoración para con Dios no puede ser algo a la ligera. Nuestra adoración para el Señor no puede ser como salga la cosa, ¿verdad? No. La palabra del Señor en Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, dice, santo y agradable a Dios, Amen. Que es vuestro culto Sí, racional. aleluya. Mi adoración a Dios no puede, hermanos, yo no puedo tomarla a la ligera, yo no me puedo permitir darme el lujo de descuidar mi relación con Dios, mi adoración con Dios, porque sabe que el usted ofrendar, y no estoy hablando de una cuestión económica, la palabra dice que nosotros somos ofrenda delante de Dios, su cuerpo, Amen. Su vida, su diario vivir es de olor fragante para el Señor. La pregunta es aquí, ¿cómo nosotros, ¿verdad?, nos comportamos en nuestro diario vivir? ¿Cómo nosotros, verdad, nos esmeramos, nos esforzamos, rechazamos el pecado en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros, verdad, el domingo que venimos acá a la iglesia, cómo en realidad nos presentamos delante de Dios? Realmente Dios podrá decir esto de nuestra vida, ¿verdad? Me agrada la persona, Aleluya. de él, como dijo de Abel, me agrada su persona y su ofrenda, pero no la de Caín y Abel. Porque sabe, hermano, que a veces nosotros durante la semana confundimos muchas cosas. A veces creemos que la gracia en esta libertad que nosotros tenemos la volvemos un libertinaje, ¿verdad? La gracia y el favor de Dios que nosotros tenemos, a veces creemos, es que Dios me perdona todo, es que Dios sabe, es que Dios sí, pero no hay un esfuerzo en mí para separarme del pecado. No hay un esfuerzo en mi vida, ¿verdad?, para rechazar el pecado. Alabado Dios. Al pecado. Y entonces justificamos que como, bueno, Dios me perdona todo, pues no importa. Y la realidad es que sí, hermanos, hay un impacto tremendo en nuestras vidas cuando nosotros cedemos al pecado. A través de todos los personajes bíblicos, usted puede ver en la vida de David cuán graves consecuencias él pagó, no solo en su persona, hermanos, sino en la vida de sus hijos,
por ceder a un placer. Y muchas veces nosotros creemos que solamente es el momento y ahí se acabó todo. La realidad es que no. Hay hombres que en su vida, ¿verdad?, desafortunadamente han caído en fornicación, han caído en adulterio y creen que ahí va a quedar el momento. Solo es un momento, ¿no, hermanos? Hay familias que se han destruido. Hay hijos que han vivido de por vida odiando a sus padres por un momento de placer, ¿verdad? Porque el pecado trae grandes consecuencias. Aleluya. El pecado trasciende nuestro diario vivir. El pecado no se queda ahí. Sabe que a veces cuando alguien cae en fornicación, a veces puede decir, bueno, pues ya fue el momento, pero si de eso resulta un embarazo y con la persona que se involucró era casada, definitivamente, ¿verdad? Viene un hijo a este mundo sin un seno familiar. Viene un hijo a este mundo, ¿verdad?, que no va a poder disfrutar de la compañía de un padre 24/7. ¿verdad? Solamente va a ser momentáneamente, si es que la persona es responsable y quiere responder por esa nueva criatura que viene. Y entonces vemos cómo, ¿verdad, hermanos? Si nosotros nos detenemos a pensar cuánto efecto tiene el pecado en nuestras vidas, son graves las consecuencias. Yo creo que si David se hubiera detenido un momentito, ¿verdad?, a detener, a pensar, a analizar esas consecuencias que iban a venir a su vida, no solamente a su vida, a sus hijos, a su familia. La palabra del Señor dice que por él haberse arrepentido, Dios le perdonó, pero ahí viene el pero, ¿verdad? Dice la palabra que no se iba a apartar, ¿verdad?, la espada de su casa. No se iba a apartar, y ahí vemos cómo desencadenó un montón de consecuencias que vinieron por ello. Entonces encontramos en la palabra, hermanos, que mi adoración ante Dios, ¿verdad?, que mi ofrenda ante Dios trae un efecto. Vemos que el consagrarse uno para el Señor, hermanos, Gloria a Dios. haga un esfuerzo en su diario vivir, negándose al pecado, como efecto va a traer que en usted va a haber un esmero por su ofrenda, por lo que usted le ofrece a Dios, hermanos. Y no estoy hablando de una cuestión monetaria. Sabe que en todo lo que hacemos para el Señor debe de haber una entrega. En todo lo que nosotros hacemos para el Señor debe de haber, ¿verdad?, ese amor, esa misericordia, esa compasión, esa bondad. En todo lo que nosotros hacemos para el Señor debe de haber ese esfuerzo. Dice la palabra del Señor que Caín, dice, presentó una ofrenda de vegetales, pero Abel, dice la palabra, presentó una ofrenda, pero hay ahí algo, ¿verdad?, que resalta esa ofrenda. Dice la palabra, lo mejor de las ovejas, lo mejor, ¿verdad? Y a veces nosotros tomamos a la ligera, es para Dios cualquier cosa. No, hermanos, tiene que haber un esfuerzo en lo que hacemos para el Señor. No podemos tomarlo a la ligera, ¿sabe? ¿Por qué? Porque sabe que en su ofrenda, hermanos, usted está demostrando agradecimiento. En su ofrenda usted está demostrando gratitud para el Señor. En su ofrenda usted está demostrando, hermanos, un esfuerzo, un empeño. ¿Sabe lo que le pudo llevar a Abel a alimentar esas ovejas? Un esfuerzo todos los días, un sacrificio todos los días, ver que esas ovejas que él había destinado para ese sacrificio, el que estuvieran lo mejor, ¿verdad?, que no estuvieran enfermas, que no se plagaran, que el Gloria a Dios pudo haber puesto en esa ofrenda para entregársela a Dios. Y Abel, y Caín, desafortunadamente, la palabra no hace, ¿verdad?, ningún resalto en su ofrenda que presentó a Dios. Es más, la palabra del Señor dice en Hebreos, ¿verdad?, que Caín, dice, su ofrenda, dice, por fe, él la presentó, y hasta el día de hoy, dice, habla, ¿verdad?, esa ofrenda que él hizo algo especial para Dios. Él hizo un esfuerzo especial para el Señor. Y nosotros no podemos tomar, hermanos, a la ligera lo que sea para el Señor, ¿verdad?, porque debe de haber agradecimiento en mi vida. ¿Cuánto me ha perdonado el Señor? Eso cada uno de nosotros sabe.
de dónde nos ha rescatado el Señor, de qué vicios el Señor me libró, como decía la alabanza que cantaba nuestra hermana, de qué cadenas el Señor me libertó. Eso solamente cada uno de nosotros lo sabe. ¿De dónde me rescató el Señor? ¿De qué hoyo me rescató el Señor? Cada uno de nosotros lo sabe, hermano. Pero entonces se debe de evidenciar ese agradecimiento para con Dios. Debe de haber ese agradecimiento cuando usted presenta su ofrenda al Señor. Y esa parte fue algo que Caín descuidó, ¿sabe? Esa es una de las características que nosotros como hijos de Dios empezamos a descuidar nuestra adoración para con Dios. Es como abrirle puertas al enemigo, ¿verdad? Es cuando el pecado empieza ahí a tocar, porque nosotros nos descuidamos, hermanos. A veces decimos, mañana oro, mañana lo hago, mañana leo, mañana y todo lo vamos dejando para mañana. Pero mientras el mañana llega, nosotros nos empezamos a enfriar, hermanos. Entonces, ese interés por Dios empieza a decaer, ¿verdad? Ese interés que yo antes tenía por buscar su presencia empieza a menguar, ¿verdad? Porque en el tiempo, dice, hay un riesgo, en el tiempo, en la tardanza, hay un peligro. Y entonces no podemos dejarlo a la ligera, ¿saben? Nuestra adoración con Dios debe de ser primordial en nosotros. Nuestra adoración con Dios debe de ser algo que nos debe de importar bastante, ¿verdad? No como Caín, que cualquier cosa le presento a Dios. Al fin y al cabo el Señor lo sabe. Y no es así, ¿verdad? No es de cualquier cosa. Si bien es cierto, la palabra dice que Dios no quiere sacrificios, hermano, y no podemos malinterpretar esto. Pero como le decía yo, en su ofrenda tiene que demostrarse agradecimiento para con Dios. ¿Sabe que eso es algo innato que hay en la vida del individuo? Nosotros sabemos hacer lo bueno. Hay cosas que nacen internamente del hombre. Y yo sé que usted, como padre de familia, hermanos, usted siempre busca hacer lo mejor para sus hijos. A medida de sus posibilidades, usted busca darle lo mejor a sus hijos, lo mejor para su hogar, lo mejor para su esposa, para su familia, ¿verdad? Aunque estemos cansados muchas veces por ese amor que le tenemos a nuestra familia, nosotros nos levantamos al otro día y vamos a trabajar. Y aunque nos sintamos extremadamente cansados, sin embargo hay algo en uno, ¿verdad?, que nos nace. Es que tengo que proveerle a mi familia, tengo que darle a mis hijos que no pasen necesidad. Y así debe de ser nuestra relación con Dios, ¿sabe? No dejarlo a la ligera, hacer ese esfuerzo. El Señor lo sabe, ¿verdad? Cuánto nosotros nos esforzamos por agradarle. Él lo sabe. Y por eso el Señor nos recompensa grandiosamente con su presencia. Porque sabe que en la adoración hay algo que ocurre muy hermoso. Y es eso, su presencia, el toque de su presencia. Aleluya. Amén. El Señor nos restaura, el que el Señor nos capacita, ¿verdad? Si hay temor en nosotros, por el hecho de buscar su presencia, el Señor con su Espíritu Santo echa fuera todo ese temor. Alabado Dios. Lo que nos angustia. Su nombre, lo que gloria. En un momento nos quiere hasta quitar el sueño, ¿verdad? Usted se pone a orar y luego a usted le inunda una paz que usted no siente ni cómo pasa la noche. Pero eso ocurre cuando nosotros nos volvemos a Él. Y vemos, ¿verdad?, que ese fue el primer descuido en la vida de Caín, ¿verdad? El que no le dio importancia lo que iba a presentar a Jehová. Vemos, hermanos, que como consecuencias empiezan a venir otras cosas en la vida de Caín. Vemos que la palabra del Señor le pregunta, ¿verdad?, ¿por qué se ha demudado tu rostro? ¿Por qué ha cambiado? Algo ocurrió, ¿verdad?, cuando presentó la ofrenda y él vio, dice, que la ofrenda de Abel agradó a Dios, pero no la de él. Y sabe que eso es bien curioso, porque en nuestras vidas a veces empiezan a despertar ciertos sentimientos, hermano, hacia personas, hacia hermanos de nuestra misma congregación, o hacia familiares, o en el ámbito que nosotros nos desenvolvamos. Empiezan a despertar ciertos sentimientos que simple y sencillamente la persona no tuvo que hacerle absolutamente nada. Pero entonces usted empieza a experimentar sentimientos como cierta envidia, ¿verdad?, como cierto rencor,
como sentimientos que empiezan a despertar en uno. Y entonces son cosas que nosotros debemos de meditar, ¿verdad? La palabra del Señor dice que Jehová le habló, le hizo una advertencia a Caín y le pregunta, ¿por qué ha demudado tu rostro? Dice, si bien hicieres, dice, Aleluya, serás exaltado. Pero si no hicieres bien, dice, también viene la consecuencia. Y fíjese que la palabra del Señor dice que las obras de Abel eran justas. Entonces uno se pregunta, ¿qué le pudo haber hecho Abel a Caín? Pues la verdad que nada, hermanos. Simplemente por el hecho de agradarle al Señor. Y así es la vida del cristiano, ¿sabe? Usted no haga nada y sométase a Dios y verá cuántos enemigos se le levantan. santo, De la nada. De la nada se le levanta gente, ¿verdad? Que la empieza a odiar, que le empieza como a tirar feo, ¿verdad? Porque la presencia de Dios le ofende a algunos, ¿sabe? La presencia de Dios a veces le molesta a algunos, ¿verdad? Y esto ocurrió en la vida de Caín. La palabra del Señor dice que las obras de Caín eran malas, pero las obras de Abel eran justas, ¿verdad? Agradaba a Dios, su comportamiento de Abel agradaba al Señor. Y vemos que ese fue el motivo, ¿sabe? Para despertar en Caín ese odio al grado, ¿sabe? Al grado que le llevó a cabo, ¿verdad? El asesinato. Hubo una advertencia de parte de Dios, como lo hay en nuestras vidas, ¿sabe? A veces el Señor, a través de hermanos, a través de líderes en la iglesia, a través del pastor, a través de una prédica, nos hace advertencias, ¿verdad? Que ese pecado que está ahí tocando nuestra puerta, que nosotros no cedamos, pero a veces, como la palabra dice, somos tardos para oír, ¿verdad? A veces no queremos, ¿verdad? Dejar a lo mejor esa amistad que tanto daño nos hace. No queremos dejar, ¿verdad? Esa amistad que lamentablemente en lugar de que influya para bien, influye para mal en nuestras vidas, ¿verdad? Y a veces Dios nos hace sentir, ¿sabes qué? Tienes que abandonar esa amistad. Y Dios nos empieza como a poner incómodos, ¿verdad? Porque como que esa amistad, no sé, pasa algo que nosotros sabemos que tenemos que dejarla, pero a veces no queremos tomar la decisión. Y eso fue lo que pasó en la vida de Caín. Fue Dios mismo que le habló y le dijo, ¿verdad? Advirtiéndolo. El pecado, dice, está ahí tocando tu puerta, está ahí esperando que tú cedas tantito para que tú te enseñorees sobre su deseo del pecado. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? A veces empezamos a notar cómo el resentimiento, cómo el odio, ¿verdad? Empezamos a notar cómo ciertas cosas se empiezan a despertar en nuestra vida. Pero ahí es donde nosotros, con la ayuda de Dios, tenemos que pedirle al Señor, amén, Señor, ¿verdad? Que este sentimiento que no está bien, que este pecado, ¿verdad? Que esta concupiscencia que hay en mi corazón que quiere despertar, que no está bien, Señor, ayúdame a apaciguarla. aleluya, Ayúdame a quitarla del corazón, ayúdame que ese deseo no crezca para más. Porque cuando llevamos a cabo, ¿verdad? La palabra dice que cuando es simplemente un deseo, pues todavía no le hemos fallado a Dios, ¿verdad? Dios sabe que es solo una inquietud que hay ahí en nosotros, moviéndose. El problema es cuando nosotros damos el segundo paso, ¿sabe? Cuando nosotros empezamos a ceder, ¿verdad? En el trabajo a lo mejor haya alguien que, como decimos comúnmente, coquetea un poquito, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta y nosotros nos empezamos a percatar de eso. Pero si nosotros empezamos a permitir, si nosotros empezamos a ceder, eso puede pasar a mayor. Y es ahí, ¿verdad?, donde está la advertencia. Es ahí donde nosotros tenemos que ser sabios, ¿verdad?, para romper con eso. Si es necesario, ¿verdad? Hay amistades que si son necesarias, tenemos que romper con ellas, hermano. De ahí que la palabra diga, ¿verdad?, que nuestro cuerpo debemos de presentarlo como sacrificio vivo. Hay decisiones que a usted le va a doler tomarla, hermano. Hay amistades que a usted le va a doler separarse de ellos. Hay amistades aún dentro de la propia familia, ¿verdad?, que nos va a doler.
tomar cierto distanciamiento, pero si es para progreso de nosotros mismos, ¿verdad? Si es para un crecimiento espiritual, alabado sea el Señor. Aleluya. Que el Señor va a confortar nuestro corazón en medio de cualquier decisión que nosotros tomemos para agradarle al Señor. Vemos en la palabra, ¿verdad? Que Caín, dice la palabra, hizo caso omiso, ¿verdad? A lo que Dios le estaba advirtiendo. Y vemos en la historia, hermanos, cómo es que él lleva a cabo este primer homicidio que registra la Biblia entre familiares, ¿verdad? Y vemos en la historia que como Caín, en toda la narrativa que hace la porción bíblica, no vemos en él, ¿saben?, que hubo un arrepentimiento de sus hechos, que no hubo un arrepentimiento de sus actos, ¿verdad? Y así es el pecado. Cuando ya le permitimos al pecado que se da un poquito, es tan curioso que en la vida del ser humano empieza a haber una negación en nosotros, ¿saben? Cuando alguien nos deja ver, ¿verdad?, que se percata que estamos llevando a cabo ciertas cosas, en nosotros lo primero que se evidencia es eso, una negación. Vemos en la vida de Caín, cuando el Señor le pregunta, ¿pero qué hiciste? Y su respuesta fue, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, como, ¿por qué me preguntas de su vida? ¿Verdad? Y cuántas veces nosotros respondemos igual. ¿Cuántas veces nosotros se nos dice, oye, pero mira, esa amistad, esa situación o esa decisión que estás tomando, sobre todo en la vida de nuestros hijos, nosotros lo vemos mucho, ¿verdad? La respuesta de ellos es, ya mamá, déjame en paz, déjame quieto, como tú ya lo experimentaste, como tú, ¿verdad? Porque es una naturaleza en la vida del ser humano, ¿verdad? Esa negación que no queremos aceptar que estamos cediendo, que no queremos aceptar muchas veces que ya permitimos algo en nuestras vidas. Y en la vida de Caín vemos que siempre hubo esa negación para con Dios. A veces nosotros decimos en cierto problema, si Dios mismo me hablara, o si Dios enviara, las cosas fueran diferentes. La realidad es que no. Vemos en la vida de Caín, ¿verdad?, que fue Dios mismo hablándole a su vida. Y él no quiso tomar la decisión. Porque al final de cuentas reposa en cada uno de nosotros eso, tomar la decisión para que las cosas cambien. Vemos en la vida de Caín, hermanos, que cuando se dio al pecado, ¿verdad?, empezó a ver en él ese orgullo, empezó a ver en él esa insensibilidad, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues no me importa. Y es triste cuando nosotros cedemos al pecado, hermanos. Como le decía yo, hay grandes consecuencias en nuestra vida. Espiritualmente se desencadenan muchas cosas. Pero más triste es, ¿sabe?, no reconocer, el no humillarnos delante de Dios que le fallamos. El no humillarnos delante de Dios, ¿verdad? El orgullo que nosotros hayamos permitido entrar en nuestras vidas. El no reconocer, ¿verdad? Señor, sí te fallé, perdóname. Sabe que esos pocos lo hacen. En la vida de Caín vemos que no hubo, ¿verdad?, ese arrepentimiento. El Señor le hablaba de las consecuencias que venían a su vida por haber llevado a cabo ese pecado, y él, ¿verdad?, en lugar de arrepentirse, no vemos en ninguna parte del diálogo que él diga, me arrepentí, hice mal, hice esto, ¿no? Vemos que él estaba más preocupado, ¿verdad?, por la decisión que el Señor había tomado como consecuencia de lo que él había hecho. Y eso es demasiado triste cuando nosotros, ¿verdad?, porque cuando nosotros no nos humillamos delante de Dios, las cosas no van a mejorar en nuestras vidas. Cuando nosotros no reconocemos, ¿verdad?, el que le fallamos a Dios, la consecuencia se va a poner peor en nuestra vida. Y es lo que vemos en la vida de Caín. Caín dice la palabra que él decía, Señor, pero es que es grande mi castigo para ser soportado. Es grande la consecuencia para vivirla. Y aún en todo eso podemos ver la misericordia de Dios. Aún en todo eso, ¿saben? Podemos ver cómo el Señor, ¿verdad?, le dice, no te van a matar. Porque sabe que cuando nosotros le fallamos a Dios,
o cuando nosotros como seres humanos cometemos una falta, hay algo interno, ¿verdad?, llamado conciencia, que muchas veces nos acusa. No necesitamos, sabe, que nadie nos esté diciendo lo que hayamos hecho. Hay algo como que nosotros mismos nos descubrimos, ¿verdad? Hay algo como que el corazón entra en cierta aflicción. Hay algo que internamente nosotros estamos como, ¿en qué momento voy a ser descubierto? Dice Proverbios, huye el impío sin que nadie lo persiga, ¿verdad? Somos nosotros mismos que no tenemos esa paz interna. Somos nosotros que no tenemos esa quietud y creemos que todo el mundo nos está señalando y que todo el mundo en cualquier momento, ¿verdad?, va a descubrir lo que hemos hecho y que nos van a acusar y que nos van a correr. Y vemos, eso es un comportamiento, ¿verdad?, en la vida del ser humano cuando le fallamos a Dios, ¿verdad? Y pasó en la vida de Caín, ¿verdad? Él decía, grande va a ser mi castigo para ser soportado, Señor, donde quiera que me encuentren, dice, me van a perseguir, me van a matar, porque sabe cómo pudo haber impactado eso en una familia, ¿verdad? El primer asesinato dentro de una familia. Siempre que hay acontecimientos dentro de nuestra familia y que nos estremecen, lamentablemente, ¿verdad?, pasan rupturas. A veces pasan distanciamientos entre la familia por alguna situación que se experimentó. Y nosotros podemos ver esto en la vida de Caín, ¿verdad? Que pues a lo mejor la familia, los que ya estaban, porque, ¿verdad?, según la Biblia narra, ¿verdad?, que la ordenanza fue que se le dio al hombre que se multiplicase. Y creemos que no eran los únicos, ¿verdad? Adán, Eva, Caín y Abel, ¿no? Sabemos que ya había pasado un largo tiempo y que la multiplicación del ser humano ya se había dado, ¿verdad? Y entonces vemos cómo él le preocupa eso, el que otros, al saber lo que él había hecho, ya le iban a usar por eso, lo iban a matar, lo iban a reclamar. Pero vemos en la palabra del Señor, ¿verdad?, la misericordia de Dios, que aunque le fallemos, ¿sabe?, aunque le fallemos nosotros, si algo quiere el Señor, dice, es un corazón contrito, Amén, ¿verdad? Porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Él está ahí siempre presto para perdonarnos, aunque le fallemos, hermano. Pero cuando no lo hacemos, ¿verdad?, porque nos dejamos cegar por el pecado, por la maldad, por el egoísmo, por la envidia, por cuántos pecados. La carne siempre está en esa incitación a pecar, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros debemos de cuidarnos, de no ceder. De no ceder, Amen. ¿Por qué? Porque aparte de que desagradamos a Dios, vamos a vivir consecuencias. Vamos a vivir grandes consecuencias de lo que nosotros decidamos. Y hay algo, hermanos, que en la narrativa de esta historia, ¿verdad?, siempre hay puntos que llaman nuestra atención. Dice la palabra del Señor que Caín salió de la presencia de Dios. Y qué triste es esto, ¿saben? Salir de su presencia. aleluya, Salir de su protección, salir de la convivencia, de la relación que nosotros tengamos para con el Señor, salir de ese amor divino, salir de esa santo, comunicación, hermanos, que aleluya, nosotros experimentamos a través alabanza, de nuestra relación. Cuando nosotros adoramos a Dios, experimentamos su poder, experimentamos su presencia. Señor, alabado sea su experimentamos, nombre. ¿verdad?, cómo su presencia nos ilumina, Gloria a Cristo, cómo su presencia, hermanos, nos restaura, cómo Precioso su presencia Jesús. nos levanta, cómo su presencia nos fortalece. Pero salir de la presencia de Dios, aleluya, eso es lo más terrible que le pueda pasar a un ser humano, salir de su presencia. Y veo, ¿verdad?, en esta narrativa que aún así Caín no mostró un interés por buscar nuevamente la relación con Dios. ¿Sabe? David, cuando le falló a Dios, expresó: no apartes de mí tu Santo Espíritu, no me eches de delante de tu presencia. aleluya, ¿Verdad? Porque se entiende, hermanos, que cuando le fallamos a Dios hay un vacío en el alma. Cuando le fallamos a Dios, hermanos, hay un sentimiento
tan tremendo en el corazón que nos sentimos literal abandonados por Dios. Aleluya. Y no es que, ¿verdad? No es que Él nos haya abandonado, ¿sabe? Sino que nosotros lo abandonamos primero. Y por eso viene como consecuencia, ¿verdad? Ese distanciamiento. Viene como consecuencia ese silencio en la vida del creyente. El ceder al pecado, ¿verdad? Nos hace sentirnos terriblemente, hermanos, terriblemente. Y desafortunadamente hay muchos, ¿verdad?, que dentro de nuestras congregaciones se fueron con esa expresión, el abandonar a Dios, salir de su presencia. Y cuando nuevamente los volvemos a encontrar y los invitamos, ¿verdad?, que se congreguen, a veces dicen ellos, es que no puedo, es que ya hay una frialdad en mí, y en mí ya no hay deseos, en mí ya no hay esa voluntad de quererle servir a Dios, en mí ya no hay, ¿verdad?, esa inquietud, ese gozo que había en mí por servirle a Dios, porque esa es la paga del pecado, hermanos, ¿verdad? Cuando nos separamos de Dios, experimentamos todo eso, experimentamos lo terrible que es nuestra vida sin la presencia del Señor. Experimentamos que sentimos, ¿verdad?, que aunque le clamamos a Dios, es como que Dios no nos escuchara. He tenido experiencias, ¿verdad?, con ciertas personas que desafortunadamente se dieron al pecado, y ellas dicen, me arrodillo y es como que no pasa nada. Clamo a Dios y es como que no pasa nada. Porque lamentablemente, ¿verdad?, así es el enemigo. Luego que nos incitó a pecar, luego que la tentación se paseaba, cuando nosotros cedemos, nos sentimos miserables, hermanos. Nos sentimos terriblemente. Y es triste, ¿verdad?, que haya muchas personas fuera de que en algún momento pertenecieron a alguna congregación y que se dieron al pecado y que lamentablemente se puedan sentir así. No es fácil restaurar una vida. Aleluya. Al pecado, ¿verdad? No es fácil. Por eso es que nosotros debemos de cuidar nuestro caminar con Dios. Debemos de cuidar, ¿verdad?, nuestra relación con Dios. La palabra del Señor dice que la debemos de cuidar con temor y temblor, ¿verdad? Debemos de cuidar que nuestra relación con Dios se mantenga en esa integridad que el Señor desea. Que nuestra relación con Dios se mantenga, ¿verdad?, nuestra gratitud, nuestra devoción, que sea diariamente, ¿verdad?, que diariamente, que no permitamos, hermanos, que hoy pasó y me olvidé totalmente de Dios, ¿verdad? Y Dios entiende. Oía yo a un señor decir estas palabras y me llamaba mucho la atención. Él decía que desafortunadamente él había caído mucho en pecado de adulterio, pero él decía, yo siempre me justificaba con estas palabras, Dios lo perdona todo. Y entonces volvemos, ¿verdad? Lo hacemos como un libertinaje. Y nosotros no podemos, hermanos, no podemos permitirnos, ¿verdad?, en nuestra vida que haya tantas ocasiones de caer. Yo sé que estamos expuestos a fallar y que Dios nos perdona así. Aleluya. Pero hay una diferencia cuando ya nosotros, ¿verdad?, conscientemente lo hacemos una y otra vez, porque ya no hay un esfuerzo en nosotros por negarnos a pecar. Simplemente cedemos y ya se nos vuelve una costumbre, y entonces nuestra conciencia se nos cauteriza, ¿verdad? Ya no hay nada Alabado Dios que genere ese remordimiento, ¿verdad?, que genere esa sensibilidad que no debí ceder, ¿verdad? Entonces lo vemos ya como un costumbrismo, y nosotros no podemos, hermanos, porque hay un riesgo, ¿verdad? Nuestra relación con Dios siempre se va a ver afectada
cuando nosotros cedemos al pecado. Bien dice la palabra, el pecado está ahí diariamente, ¿verdad? Tocando de una u otra manera. El pecado siempre va a estar ahí, porque mientras estemos en esta tierra, somos humanos, no olvidemos eso, ¿verdad? Mientras estemos en esta tierra, siempre esta carne, dice la palabra, que batalla, diariamente batalla esta carne, ¿verdad? Por quererse levantar, por querernos llevar a la vida pasada, por querernos que cedamos a los placeres Aleluya. del mundo, pero la palabra dice que diariamente batalla, dice, la carne y el espíritu, diariamente, ¿verdad? Pero poderoso es Dios, ¿sabe? Amén. Por eso Él nos ha revestido de su poder, por eso Él nos ha revestido de su Santo. gloria, por eso Él nos ha revestido Gloria. de su fuerza, por eso Él nos ha revestido, hermanos, para que Aleluya. no cedamos al pecado, para que nuestra adoración a Dios sea olor fragante al Señor, para que mi vida, ¿verdad?, sea, el Señor pueda decir, como lo dijo de Job, es considerado mis hijos Job, como lo dijo de Abel, ¿verdad? Le agradó su ofrenda, dice, y le agradó a Abel, le agradó la persona de Abel, le agradó su comportamiento, le agradó su diario caminar, le agradó su relación con Dios, ¿verdad? Le agradó su testimonio de Abel. Aleluya. Le agradó porque era hombre justo, dice la palabra, porque sus obras eran justas, ¿verdad? Y es importante eso en nosotros, el que no descuidemos la palabra y el que no salgamos nunca, hermano. Ese sería el peor error que usted y yo podamos cometer, salir de la presencia de Dios. Si en algún momento le hemos fallado a Dios, dobleguémonos delante de su presencia. Si en algún momento, hermanos, cedimos al pecado, y Él es justo para perdonarnos. Amén. Aleluya. Siempre está dispuesto para perdonarnos, pero tiene que haber en nosotros esa voluntad de querer hacerlo. Tiene que haber en nosotros, ¿verdad?, esa voluntad de doblegarnos delante de su presencia. Tiene que haber en nosotros esa humildad de venir delante de su presencia y reconocer, Señor, que fallé. Señor, ¿verdad?, no dejar pasar el día, hermanos. No dejar pasar las horas, no dejar pasar los meses, ¿verdad? Porque se va olvidando. Y entonces se nos vuelve un grande peligro para nosotros. Y creemos en el Señor que si en algún momento nosotros le fallamos, cada uno de nosotros conoce su diario vivir. Cada uno de nosotros sabe con qué cosas batalla, hermano. Cada uno de nosotros internamente sabe, ¿verdad?, sus pensamientos, sus luchas. Cada uno de nosotros sabe cómo nos presentamos a Dios en este día. Cada uno de nosotros sabe cómo fue nuestra semana, si nosotros quisimos ceder a la tentación o no. Eso solamente lo sabe Dios y usted, ¿verdad? Pero en el reconocer hay una gran bendición, hermanos. En el humillarnos delante de Dios hay una gran bendición. Gloria. ¿Verdad? El reconocerle a Dios. Vemos en la palabra cuántos hombres le fallaron a Dios, pero reconocieron que le fallaron. Y el Señor en su infinita misericordia vuelve a restaurar. El Señor en su infinita misericordia vuelve a cumplir el propósito que tenga para cada vida, ¿verdad? Pero lo primero es que nosotros nos humillemos delante de su poderosa mano. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.